a comenzar con la grabación. Ahí está empezando a grabar. Como es debido, voy a parar el video para no sabotearme y que se me caiga la conexión. Y bueno, la clase de hoy son ejercicios relacionados con las unidades 1, 2 y 3. ¿Ya? La idea es, son ejercicios cortos, les voy a dar unos 2-3 minutitos para que ustedes puedan razonar respecto de los ejercicios y vamos haciendo la retroalimentación correspondiente, ¿de acuerdo? Nuevamente entonces, para los que se están recién conectando a la sala virtual, por favor dejen registrado su nombre y su apellido en el chat para hacer el registro correspondiente de la asistencia. Y comenzamos entonces. El primer ejercicio, facilito, se lo muestro enseguida. Ese que está ahí. ¿A qué modelo atómico corresponde la figura mostrada a continuación? Pueden responder levantando su micrófono, levantando la mano o simplemente por el chat. No hay ningún problema. ¿Ok? Al de pudín de pasas. Ya, por ahí me están respondiendo algunas personas. A ver, ¿estamos listos? ¿Les parece si hacemos la retroalimentación correspondiente a la pregunta que aparece ahí? Para que por favor puedan tenerlo claro, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, ¿a qué modelo atómico corresponde la figura mostrada a continuación? Y el modelo atómico que aparece ahí es el del budín de pasas, ¿ya? Y que fue introducido por John J. Thomson, ¿ok? La gracia que tenía entonces este modelo atómico, que fue deducido a partir de los experimentos con rayos catódicos que hizo el señor Thomson, es que la existencia entonces de una carga negativa que era móvil, la cual después nosotros llamamos electrón, y una esfera o una masa donde estas cargas iban incrustadas y que tenía entonces la carga positiva suficiente para estabilizar las cargas negativas del electrón. ¿Alguien me podría decir cuál era la gran inconsistencia que tenía este modelo? Que nosotros lo vimos con el modelo que venía a continuación. Recuerden que pueden levantar el micrófono, que pueden levantar la mano para pedir la palabra o pueden simplemente escribir por el chat. No hay ningún problema en que respondan por esas vías. La idea es que vayamos haciendo la retroalimentación correspondiente y vayamos entonces avanzando con la clase. Que los electrones estaban en el interior del átomo. Ok, entonces quedó claro que el modelo corresponde al modelo del budín de pasa y que fue introducido entonces por Thomson. Ya discutimos recién a qué se debe y la gran inconsistencia era precisamente de que el modelo en sí no era del todo correcto, porque después vino Rutherford y echó por tierra la existencia de esta carga positiva envolviendo o sosteniendo estas cargas negativas, ¿cierto? Y eso lo hizo con su experimento de la lámina de oro, ¿ya? La radiación alfa sobre la lámina de oro, donde vio entonces que hubieron algunas haces de luz que rebotaron, otros que se desviaron y otros que atravesaron la lámina de oro. ¿Ok? Veamos rápidamente entonces el siguiente ejercicio. Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan resolver esto, ¿ya? Escriban entonces la configuración electrónica de estas especies, ¿ya? Les voy a pedir que traten de hacerlo ustedes solos, que cuando lo tengan listo y corroboremos la respuesta, pues los que tengan la respuesta correcta levanten la mano para ir haciendo un censo de cómo están
con respecto a lo que aprendieron, ¿ya? Para poder hacer este ejercicio tienen entonces que seguir este esquema que tienen estas flechas en diagonal de color rojo, que es la regla de diagonalidad con el cual se construye entonces la configuración electrónica. Por ejemplo, partimos del 1S2. Alguien me pregunta si yo escucho sus voces. No escucho ninguna voz, no sé por qué. La profe y los compañeros habían Debo respondido. tener algún problema con, Van, con la se configuración del escucha. audio. Claro. A ver si me pueden hablar ahora. Profe, Ahí lo escucho perfecto. Chiquillo, varios gracias. compañeros habían respondido y era como que no sabíamos si lo estaba escuchando o no. Ah, perfecto, perfecto. Sí, yo tenía un problema con el audio acá, lo acabo de solucionar, no me había dado cuenta. Discúlpenme, chiquillos. Ya, entonces, eh, estábamos en la pregunta número 2. Ya ya hice la retroalimentación de la primera pregunta. La idea es que ustedes vayan entonces, eh, ¿cómo se llama? Vayan racionalizando lo que yo les voy a ir preguntando. Las preguntas no son difíciles, ¿ya? Estas preguntas son preguntas básicas, sencillas, pero son la base para que ustedes puedan hacer cosas más complejas. En caso de que, obviamente, en la prueba corta que tienen el lunes, se lo estén preguntando. Es probable que les pregunten esto mismo o algunas cosas más complicadas, pero con esto, la idea es que ustedes tengan las herramientas para ir respondiendo. ¿De acuerdo? Nuevamente les pido las disculpas correspondientes por el impasse con el audio. La verdad es que pensé que no me estaban respondiendo, pero era porque yo tenía un error en la configuración del audio. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay alguien que ya haya podido hacer el ejercicio número 2? Recuerden también que hay material extra subido en el campus virtual que ustedes pueden consultar y hacer ejercicio. Muchas de esas guías que están ahí están con la solución. ¿Ya? Alguien me responde la configuración electrónica del primero, me imagino, ¿no? Del segundo. Del segundo que sería el cloro. Exacto, ok. Ya lo vamos a ver. Alguien me responde ahí la configuración electrónica, me imagino que del oxígeno del primero. Ya, muy bien. Chiquillos, esto que están haciendo ahora es súper bueno porque pueden ir mirando el chat donde están las respuestas. En algunas preguntas se nos va a ir complejizando un poco porque, porque son esquemas, pero la idea es que las que se puedan responder por el chat las puedan hacer a través del chat o levantando el micrófono o levantando la mano, no hay ningún problema. Entonces, como les estaba diciendo recién, tienen que seguir este esquema diagonal donde la flecha termina acá y continúa acá. Entonces, si ustedes van haciendo la configuración electrónica de estos elementos que están acá, elementos y iones, ojo con lo que acabo de decir, vendría siendo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y sucesivamente. ¿Ok? Veamos el primero, a ver si eh, están todos achuntándole a a la respuesta. El primero entonces sería la configuración electrónica que está ahí. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que el oxígeno tiene 8 electrones? ¿Ya? Acuérdense que el numerito de abajo es el Z, el número atómico, el 16 arriba es el A, el número másico, y cuando el elemento es neutro, que yo se los dije en una clase, ¿cierto? El número de protones es igual al número de electrones. ¿De acuerdo? Alguien dice aquí, vamos Chile, sí me dio. Bien, bien, me parece muy bien. Ok, entonces vamos al segundo, ¿les parece? El segundo, entonces es el ion cloruro. Fíjense aquí, ya tiene una carga negativa. Tiene un Z de 17. El Z que me indica el número de protones. Como yo tengo una carga negativa de más,
¿Cuántos electrones debería tener entonces si el elemento no es neutro? ¿Alguien? Muy bien, 18. 18. Muy bien, 18. Muchas gracias. Por tanto, yo tengo que, usando este esquema, igual como lo hice en el ejercicio anterior, ¿cierto? Tienen que agrupar los electrones de manera tal de que queden 18 electrones en la configuración electrónica de este elemento. Y la respuesta entonces es esa que está ahí. ¿Ya? Esa que está ahí. ¿De acuerdo? Yo en este caso, para que ustedes entiendan por qué lo hago de esta forma, escribo la configuración electrónica completa. Normalmente cuando uno usa la abreviación, es decir, la notación de kernel, si no tiene claridad con la cantidad de electrones del gas noble que estoy usando, tiende a error. ¿Ok? Yo lo estoy escribiendo completo aquí para que ustedes corroboren, pero por ejemplo, si ustedes tomaran, por ejemplo, el hasta aquí, perdón, hasta aquí, ¿qué elemento sería? A ver, alguien me pregunta si la prueba corta entra en ejercicios o también habrán pruebas teóricas o en cuanto a la materia vista en los PowerPoint. Es un popurrí de muchas cosas. Van a haber ejercicios, ustedes van a tener que resolver respondiendo in situ a algunas preguntas relacionadas con teoría y todo eso obviamente relacionado con lo que han visto en clase, con lo que han visto conmigo. ¿Ok? Obviamente también les sugiero que vayan consultando el material suplementario que yo estoy subiendo en el campus virtual. Alguien responde aquí lo que yo acabo de encerrar en el recuadro rojo, que es el neón. Eso está correcto, el número 10. ¿Ok? Y entonces tiene 18 electrones, se asemeja a la configuración electrónica del argón, que tiene 18, que como decía la teoría, es la configuración electrónica más estable o la del gas noble más cercano a este elemento. ¿De acuerdo? Veamos entonces el número 3. ¿Ok? El número 3 sería ese que está ahí. ¿Ya? El ion potásico es un catión, tiene una carga positiva, por tanto, la configuración electrónica en condiciones normales debería terminar en 4s1, ¿no es verdad? Sin embargo, como tiene 18 electrones, ¿ya? Miro el Z, como no es neutro, le tengo que restar 1 y serían 18 electrones que son los que están agrupados ahí. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, algo que quisieran preguntar que no entendieron del ejercicio? ¿Está todo ok? ¿Les parece bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué es lo que me interesa a mí de acá y qué cosa quiero rescatar? ¿Ya? Porque podría haber preguntado por los números cuánticos o por el electrón diferenciador o lo que sea que pudiese estar relacionado con este ejercicio. Lo que me interesa es que ustedes puedan usar la configuración electrónica para cosas como poder ubicar los elementos en la tabla periódica o poder hacer las estructuras de Lewis que las vamos a ver más adelante. ¿Ok? De ahí la intención de hacer entonces este ejercicio de escribir la configuración electrónica de un elemento neutro, de un ion negativo y de un ion positivo. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. A ver si me aparece ahí. Con los mismos tres, entonces, elementos que vimos recién, que ahí están las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos, necesito entonces que me digan cuántos protones, electrones y neutrones tiene cada especie. Les voy a dar un minutito para que lo piensen, lo resuelvan. Pueden ir escribiendo esto en algún cuaderno donde tomen apuntes, ¿cierto? Y en un minuto o dos revisamos, ¿ok?
Ya, chiquillos, ¿tenemos la respuesta o no? Ahí me mandan algunas respuestas por chat. Vamos a revisar inmediatamente. En el caso del primero, entonces, ¿cuántos protones, electrones y neutrones tiene cada especie? Recuerde que este numerito que está aquí es, vamos a escribir acá, el Z, ¿cierto? Y el Z a mí me indicaba entonces el número de protones, ¿cierto? Perdonen lo feo que escribo, pero en este rato no traje mi, mi pizarra digital, así que estoy escribiendo con el mouse. Y recuerden también que este que está acá es el número másico, que es la letra A, ¿cierto? Y este que indicaba, a ver si alguien me puede responder. La suma de Los protones protones y más los neutrones. electrones. Perfecto, muchas gracias, chicos. La suma de los neutrones, vamos a escribir N sub 0 más P más, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta también cosas como la carga, ¿ya? Eso es importante, chiquillos. Normalmente las trampas en estos ejercicios vienen de ahí. Uno no se fija si el signo más está bien o no lo ve y tiende a equivocarse. En el caso del primero, entonces tenemos que electrones, protones y neutrones son 8, 8 y 8. ¿Ya? En el caso del segundo, tenemos que son 18 electrones, 17 protones, y la resta entre el A y el Z, para saber entonces los neutrones, que es 19. ¿Ok? Y en el caso del último, son 18 electrones, 19 protones y 20 neutrones. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Ustedes saben cómo se llaman, por ejemplo, una pregunta que sale sobre la marcha, aquellos iones que tienen el mismo número de electrones? Ay, perdonen. Ahí. Me acuerdo que algo de isótopos, algo así había visto Ya, antes, pero no me acuerdo bien. ya. Isótopos, para hacer la aclaración, son átomos del mismo elemento que tienen el distinto número de neutrones. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de datación por carbono 14 o carbono 13 o etcétera. El isótopo más abundante del carbono es el 12, el que aparece en la tabla periódica. Pero el carbono además tiene estos isótopos que son el carbono 13 y el carbono 14. ¿Ya? Carbono 13 y carbono 14 que difieren en un neutrón entre esas especies, pero son del mismo elemento. ¿Ok? Eso es un isótopo. Aquellos iones que presentan, siendo distintos, evidentemente, presentan la misma cantidad de electrones, se les llaman iones isoelectrónicos. Isoelectrónicos, es decir, de igual número de electrones. ¿Ok? Alguien me dice por acá isóbaros. Y quiero hacer también la aclaración con respecto a eso. ¿Ya? Un isóbaro, para que lo tengan presente, son elementos diferentes que tienen el mismo número básico, pero tienen diferente número atómico. ¿Ya? Ahí eso es un isóbaro. El mismo número de neutrones, pero distinto número atómico, es distinto Z o distinto número de protones. Esos son isóbaros. ¿Ok? Listo, vamos al siguiente. Siguiente. Estoy acá. Vamos al siguiente. También con los mismos elementos. Ya ahora con el cloro y el potasio neutro. Fíjense que cambió la configuración electrónica. Ya, si nos vamos a la diapositiva anterior, ya cambió su configuración electrónica y esto porque ya están en su estado neutro. ¿Ok? Indíquenme entonces el grupo y el periodo al que pertenece cada especie. Antes que se me olvide, les voy a compartir algo acá.
Aquí está. Vamos acá. A ver si lo logro abrir. Para hacerles un recordatorio, digamos, de qué es lo que es un grupo, qué es lo que es un periodo en la tabla periódica. Y aquí estamos tocando los tópicos de la primera y la segunda unidad. A ver. Ya, ahí estamos. Vamos a compartir inmediatamente pantalla antes de volver al ejercicio. Ahí. ¿Están viendo la tabla periódica, no? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Las filas, es decir, las corridas horizontales en la tabla periódica, se les conoce como periodo. Y estos tienen un numerito, ¿cierto? Que tiene relación con con lo que estamos observando en la configuración electrónica. Y los grupos son las columnas. Grupo 1, grupo 2, del 3 al 12, grupo 13, 14 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? En este ejercicio les voy a mostrar la respuesta y también les voy a mostrar un truco para que no se les olvide, mirando la tabla periódica, no se les olvide a ustedes cuántos electrones tienen los elementos, para que lo puedan visualizar rápidamente. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Les comparto la respuesta o necesitan más tiempo? ¿No? ¿Ok? Eh, va. Ahí. Ah, ¿qué? Perdón. Alguien me dice si me puedo volver a la diapositiva anterior. ¿Cuál anterior? ¿La que estábamos viendo en el otro ejercicio? Ya, ok. Inmediatamente antes de seguir. Vamos a la diapositiva anterior. Ya. Ahí está. ¿Logró visualizar lo que necesitaba para continuar o se la dejo un rato más en la presentación? Ya, ya, perfecto. ¿Puedo avanzar entonces? Muchas gracias, Raquel. Bueno, estábamos entonces en el otro ejercicio, acá, donde me tenían que indicar el grupo y el periodo al que pertenece la tabla periódica. Y yo ya les indiqué cuál era el grupo y el periodo respectivamente en una tabla periódica. Y lo que hay que hacer entonces, mirando la configuración electrónica, ya, mirando la configuración electrónica, lo que habría que hacer es mirar el último nivel de energía, es decir, el número más alto. En el caso del oxígeno vendría siendo el 2, ¿cierto? Este que está acá, el 2, ¿ya? El 2, que cuando vimos números cuánticos, nosotros dijimos que era el nivel de energía, o sea, el EN, ¿cierto? Este N a mí me va a indicar el periodo donde se encuentra el elemento, ¿ya? Y por otro lado, en este nivel de energía, que es el 2, yo tengo que observar cuántos electrones, vamos a decir en esta oportunidad, electrones de valencia, ¿cierto? Hay totales. En este caso, hay 6 electrones, ¿cierto? Y aquí está el truco. Si yo les muestro la primera respuesta, lo configuré de una forma distinta, pero vamos a mostrar la respuesta. En el caso del primero, el periodo es el 2, que es el N, y el grupo es el 16, ¿ya?
o conocido antiguamente como grupo 6 romano. ¿Ok? Este numerito, en el caso de que sea del grupo 13 al 18, el segundo numerito a mí me está diciendo cuántos electrones tiene la especie. ¿Ya? ¿Por qué les indico esto? Porque el ejercicio podría ser al revés. Podría decirle, haga la configuración electrónica del elemento que está en el periodo número 2 y en el grupo 16. Entonces ustedes ya saben cómo ubicarlo, porque ya saben qué significan esos números que están ahí. El segundo, siguiendo esta misma lógica, el periodo sería entonces el 3 y el grupo sería el 17 porque yo tengo 2 y 5, 7 electrones. ¿Ok? Y para el caso del último ejemplo, el periodo sería el número 4, está indicado ahí, 4, y el grupo sería entonces el número 1. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay dudas hasta acá? Insisto, recuerden que pueden responder por el chat, o pueden levantar el micrófono, o pueden levantar la mano si es que tienen dudas. Profesor, porque en el primero y en el segundo se tomaron los dos últimos números y en el último se tomó solamente uno. Ya, ok. Eso es porque si tú te fijas, yo tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Yo tengo que tomar el último nivel de energía, es decir, el más alto, para considerar el criterio y decir, ya, ok, entonces este es el periodo. Y de los 4 números que yo acabo de señalar, el más alto es el 4. En el caso de los dos anteriores, yo tengo 1, tengo 2 y tengo 3. De los 3 números, independientes de que se repitan 2 veces, como es el caso de este, el número más alto de estos 3 es el 3, el periodo. ¿Ya? Alguien me pregunta, profe, ¿por qué en el último no se hace lo mismo en el grupo que en los demás? ¿Por qué en el último? Ya, lo mismo que acabo de explicar recién. Yo tengo que fijarme en este número, independiente de que se repita. Ya, por ejemplo, aquí se repite 2 veces, ahí y acá. Acá se repite 2 veces, ahí y acá. Independiente de eso, yo tengo que decir, ok, tengo el nivel 1 de energía, tengo el nivel 2 de energía, tengo el nivel 3 de energía y tengo el nivel 4 de energía. De esos 4 que yo estoy viendo ahí, ¿cuál es el mayor? Este. Y este es el periodo, es el nivel más alto de energía, el N, y con ese entonces yo informo el periodo en el que se encuentra el elemento. ¿Ya? ¿Les quedó claro, no? O que me dicen, ah, sí, sí, pero ¿por qué no es G? Creo que el compañero dice porque en el uno y en el 2 se agregó un uno y recién le agregó el 2 más 4 6 y así el 2 más 5 7, entonces queda 17 o 16, pero abajo solamente le puso el uno. ¿Cuántos electrones tengo acá? Pues uno. Uno, ¿cierto? Tengo un electrón y el electrón de la última capa o del nivel más alto de energía me indica el grupo. Y si ustedes van, voy a mostrarles la tabla que viene a continuación, chiquillos. Esta. Nosotros vimos un elemento del grupo 16, 17 y 1. ¿No es así? Lo vimos acá. 16, 17 y 1. ¿No es así? Sí. Ya. Entonces, si vamos a la tabla periódica, y ahí era lo que yo les decía recién, el truco para saber cuántos electrones tienen estos elementos, los que están, perdonen, los que están en esta parte, es mirar el segundo número que aparece en la parte de arriba del grupo. 13, 3 electrones. 14,
4 electrones, 15, 5 electrones, 16, 6 electrones, y así sucesivamente hasta el 18. Los grupos están ordenados correlativamente de izquierda a derecha desde el número 1 al 18. Por eso entonces es que aparece esto que está acá. Como este potasio, lo voy a mostrar acá. Ahí está el oxígeno, ahí está el cloro, 16, 17, y ahí está el potasio. ¿El potasio en qué grupo está? En el 1. Esa es la razón de por qué entonces sale grupo 1 y no 11. Si fuera 11, sería en esta posición, y aquí no está el potasio está acá. ¿Lo ven, cierto? Y tampoco entonces, entonces sería el potasio, sería el cobre, ¿ya? Que tiene 29 electrones, por cierto, y no 19 como es el caso del potasio. ¿Les quedó claro ahora o no? Ya, alguien me pregunta acá, profe, pero ¿cómo sabemos que no hay que agregarle un 1 antes como a los otros? Fácil, chiquillos. Estos que están acá, ¿cierto? Y estos que están acá, perdón, esta parte no. Esta parte no. ¿Ya? Solamente hasta el 17. Esa parte que está acá y esta parte que está acá se les conocen como elementos representativos. Ya, eso sí, yo se lo había mostrado en la clase de la tabla periódica y les dije, chiquillos, acá y acá, representativo. Los del centro se llaman metales de transición o de acuñación y los de abajo se les llaman tierras raras o de transición interna. No de esa forma, pero sí se los dije. ¿Ya? Entonces, la gracia está en que los elementos representativos, perdonen, los elementos representativos, por ejemplo, los de este sector, la configuración electrónica termina en orbitales S y la configuración electrónica de los otros representativos acá terminan en P. Y la suma de los S y los P, ¿en función de qué? Del periodo en el que se encuentra, te suma el grupo en el que se encuentra, pero en electrones. Es decir, en el caso del potasio nosotros vimos que teníamos un electrón en el nivel 4S, pertenece al grupo 1. Y después en el caso del 13 al 17, donde vimos el oxígeno y el boro, o sea, perdón, el oxígeno y el cloro, el oxígeno, voy a volver a la diapositiva anterior, tenía 6 electrones. Ahí lo indiqué yo con el lápiz en la diapositiva. Y el truco está en que el segundo número de la cifra del grupo me dice cuántos electrones hay. Esa es la razón de por qué este solamente lleva 1 y este solamente lleva 16. ¿Ya? Es porque en la tabla periódica, como están ordenados, al ser elementos representativos, la correlación va del 1 al 17. Justo cae entonces que el oxígeno cae en el 16, el cloro en el 17 y el potasio en el 1. ¿De acuerdo? ¿Hay más dudas al respecto con esto? ¿No tiene más dudas? Ok, sigamos al siguiente ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, según su electronegatividad, ¿ya? Que es una propiedad periódica que nosotros vimos en la clase número 2, ordene los siguientes elementos de forma ascendente. Ascendente significa de menor a mayor o de forma creciente, ¿ok? Tenemos estos 3 ejemplos. Chiquillos, les voy a pedir por favor que los anoten antes de que pase a la siguiente diapositiva porque les voy a mostrar la ayuda a memoria, ¿ok? El primero entonces es el flúor, galio, cloro, nitrógeno, sodio, ¿ya? El segundo ejemplo es silicio, azufre, potasio, hidrógeno, discúlpenme, boro. El siguiente ejemplo es francio, magnesio, carbono, calcio y arsénico. Aquí les muestro la ayuda a memoria. A ver. Tengo que volver. Ahí. Ahí está. Ahí está. Recuerden que en la tabla periódica el carácter metálico se acentúa en diagonal hacia la diagonal inferior izquierda y el no metálico hacia la diagonal superior derecha. Y las propiedades periódicas funcionan como está ahí. Nosotros vamos a
a ¿cómo se llama? A clasificar en función de la electronegatividad. Y bueno, justo en esta diapositiva no está la energía de ionización y la afinidad electrónica, pero la electronegatividad, chiquillo, ok, perdonen, la electronegatividad aumenta de la misma forma que lo hace la energía de ionización y la afinidad electrónica, de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, vamos entonces de nuevo al ejercicio. ¿Ya? Otra cosa que les quiero mostrar antes de seguir, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, quiero mostrarles esta otra cosa. Vamos acá. Aquí tengo la electronegatividad y si se fijan, está ordenada por colores, donde los más electronegativos están en este sector, ¿ya? Y los menos electronegativos están en este sector. Tal como les había indicado entonces en el ejercicio que estábamos observando recién, ¿ya? Este. Entonces, ¿cómo sería el primero? Si tomamos en cuenta esta relación, ¿ya? Yo espero que estén con una tabla periódica a mano o mirándola en alguna otra ventana en su computador. Y entonces, si tuviéramos que ordenarlo en función de la electronegatividad de forma creciente, es decir, del menos electronegativo al más electronegativo, en el caso del primero sería de la siguiente manera. Primero el sodio, ya que tiene una electronegatividad aproximada de 0,9, después el galio, que su electronegatividad bordea alrededor de los 2 o 1,9 por ahí. Después tenemos el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno que es cerca de 2 también. El cloro, ¿cierto? El cloro que tiene electronegatividad igual a 3. Y el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica con un valor de 4. Para el caso del segundo, deberíamos ordenarlo de la siguiente manera. Potasio, hidrógeno, boro, silicio, y el más electronegativo de este grupo es el azufre. Para el caso del último, ¿cierto? Sería francio, calcio, magnesio, carbono y arsénico. Si ustedes se fijan en un detalle acá importante, ¿ya? Vamos a poner acá azul. Me aburrí del rojo, vamos a poner azul. Si ustedes se fijan, el grupo de elementos que ordenamos parten con un elemento metálico y terminan con uno no metálico. ¿Ya? Y el carácter metálico, ¿cierto? El carácter metálico, como les decía recién, se va, disminuyendo en este orden. ¿Se dan cuenta? Como yo les mostraba entonces en esta diapositiva. Hacia allá. El carácter metálico aumenta hacia acá y disminuye hacia el otro lado. ¿Ok? ¿Duda hasta acá? ¿No? Ok. Pregunta de teoría. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quién dijo? Si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica en sus propiedades físicas y químicas. Esto nosotros lo vimos así, tal cual, en clase de tabla periódica. ¿Alguien lo recuerda? Recuerden que pueden responder por el chat o pueden responder levantando el micrófono o levantando la mano si quisieran. No hay ningún problema.
Mosley. Bien, esa es la respuesta. Alguien puso aquí Mendeleev. Recuerden que Mendeleev hizo el primer atisbo de tabla periódica como lo conocemos actualmente, pero a Mendeleev tenía el problema de que le faltaban espacios y muchas veces tuvo que cambiar de posición algunos elementos porque no coincidían con sus masas. Y esto a raíz de que hasta ese entonces el orden que se hacía de los elementos era en función de sus masas. Y como les había dicho en su oportunidad, eso funcionaba bien hasta los elementos del segundo periodo, pero en el tercer periodo era donde empezaba a quedar la embarrada. Por tanto, pasaron muchos años de por medio y Mosley hizo un experimento que es bien reconocido, que es el experimento de los rayos X, donde a partir de esa información él pudo determinar este Z y decir entonces lo que está escrito en la pregunta. ¿Ya? Eso para que ustedes lo tengan claro. Vamos rápidamente al otro ejercicio, ¿ok? El siguiente ejercicio dice, indica el tipo de enlace en las siguientes fórmulas y ordénenlas de acuerdo a su polaridad creciente. Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí, chicos? El truco está en utilizar entonces el delta de electronegatividad, que ese se calcula, con un valor absoluto, se calcula tomando la electronegatividad del elemento más electronegativo menos el menos electronegativo. ¿Ok? ¿Lo revisamos rápidamente o les doy un tiempo para que ustedes lo puedan resolver? Nuevamente, respondan por el chat o levantando el micrófono o levantando la mano, no hay ningún problema. Okay. Ok, rápidamente entonces. Ya sabemos que hay que usar entonces el delta de electronegatividad. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer entonces? La resta entre el elemento menos electronegativo más electronegativo y el menos electronegativo. ¿Ok? Vamos a mirar. A ver, ¿cómo es? Ahí está. Ahí está. Vamos a mirar la tabla la electronegatividad de los elementos y vamos a ver el primero. Por ejemplo, el flúor, que tiene electronegatividad 4 y el sodio 0,9. Si yo hago la resta de eso, ¿ya? La resta de eso me da, lo tengo aquí anotado en una hojita, discúlpenme chiquillos, la resta de eso da 3,1. Bueno, eso también está acá, 3,1. ¿Ya? En el caso del H2, el dihidrógeno, es el mismo elemento, por tanto su electronegatividad es 0, o el delta de electronegatividad es 0. En el caso del calcio, o del cloruro de calcio, así se llama este compuesto, la electronegatividad del calcio es 3, y la del cloro, perdón, la del calcio es 1 y la del cloro es 3. ¿Ya? Por tanto, el resultado de este delta va a ser 2. En el caso del metano, así se llama esta molécula, es 0,4. ¿Por qué? El carbono tiene una electronegatividad de 2,5 o de 2,5 y en el caso del hidrógeno es de 2,1. En el caso del agua es 1,4
la misma historia, ¿ya? El oxígeno es 3,5, el hidrógeno 2,1. En el caso de la fosfina, ese que está ahí, pH 3 se llama fosfina, es 0, porque tanto el fósforo como el hidrógeno tienen la misma electronegatividad. Y en el caso del pentacloruro de fósforo, que es el último, es 0,9. ¿Ya? Acuérdense, chicos, vamos a hacer aquí la escala, que nosotros teníamos una escala que iba en 0, 0,5 aproximadamente, y 1,7. Perdonen el 7 feo que acabo de hacer. ¿Ya? Aquí iban los apolares, covalentes, aquí van los polares, en este rango pequeño, ¿cierto? Aquí había un rango pequeño hasta 0,7, iban los covalentes coordinados, después los polares dijimos acá, y finalmente los iónicos sobre 1,7. Entonces, si clasificamos el tipo de enlace que se forma ahí en función de este delta de electronegatividad, ¿cierto? Función de este delta de electronegatividad, el primero viene siendo un enlace iónico, el número 2 un covalente apolar, el número 3 iónico, covalente apolar, covalente polar, covalente apolar y covalente polar. ¿Ok? Después la pregunta dice, ordénalas de acuerdo a su polaridad creciente. Vamos a borrar para que vean, porque el orden aparece a continuación. El orden vendría siendo el siguiente. Cualquiera de estos dos que pongan primero da lo mismo porque tienen la misma delta de electronegatividad, ¿ya? Y después el orden correspondiente desde el que tiene electronegatividad más chica al que tiene una delta de electronegatividad más alta, una diferencia más alta. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, cosas que quisieran preguntar respecto al ejercicio? ¿No? ¿Sí? Profe, Dígame. ¿cómo hizo el 3? Que no sé por qué no me dio. ¿El número 3 es el cloruro de calcio? ¿Este? Sí. Ya. La electronegatividad del cloro, ¿ya? Que es 3,1, o sea, perdón, discúlpenme, es 3,5, perdón, 3, yo me equivoqué, es 3, ¿ya? Ahí está el valor, aquí en la diapositiva que estoy mostrando, y la electronegatividad del calcio, que es 1. Se resta una sola vez el valor del cloro y una sola vez el del calcio. Ay, ¿Ya? no entendía la resta. Claro, me imaginé por ahí que iba por ahí un poco la cosa. ¿Por qué se hace esto? Porque si, por ejemplo, aquí tenemos 4 hidrógenos y todos los enlaces son iguales, pues son enlaces entre hidrógeno y carbono. Cualquiera de los 4 que yo toque me va a dar un delta de electronegatividad y ese valor va a ser igual para todos los enlaces, ¿o no? En teoría. Y esa es la dinámica del ejercicio. Independiente de cuántos átomos estén enlazados a uno de estos, yo tengo que tomar cualquiera de esos como que si fuera un enlace, ¿cierto? Y hacerle el delta de electronegatividad correspondiente. Básicamente eso, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos, para continuar? Para no restarle tiempo a la hora de consultas. ¿No? Ok. Sigamos entonces. Vamos al siguiente ejercicio. Y aquí tenemos un ejercicio que igual tiene un poco de dificultad, pero en el fondo no es tan difícil, ¿ya? Dice lo siguiente, de la especie a continuación, dibuje la estructura de Lewis más probable y determine la carga formal, ¿ya? Además, determine entonces si las especies cumplen con la regla del octeto. Vamos a revisar cómo se hace, ¿ok? Si nosotros tuviéramos que dibujar la estructura de Lewis para cada uno de estos tres, tenemos que pensar entonces en la regla del octeto. Ya esa es la primera cosa. Yo debería mirar en función de qué cosa, de la configuración electrónica, ¿ya? ¿Cuántos electrones
Déjenme que me perdí. En función de la configuración de electrónica, ¿cuántos electrones de enlace hay disponibles o cuántos electrones deberían haber por cada átomo para que todos cumplan con la regla del octeto? En este caso, el hidrógeno no se toma en cuenta porque sabemos que no cumple con la regla del octeto, pues es deficiente de electrones. Simplemente cumple con la regla del dueto. ¿Ya? Profe, Dígame. el oxígeno, como son 3, hay que multiplicarlo por 3, ¿verdad? Sí, el oxígeno hay que multiplicarlo por 3. Ya, gracias. Ya, lo importante, como les decía, es que, a excepción del hidrógeno que aparece ahí, todos puedan cumplir de alguna forma con la regla del octeto. Ya, entonces el primero, vamos a mirar el primero. Yo debería contar para cada átomo que aparece ahí 8 electrones. ¿Ya? Eso sería un total de, excluyendo el hidrógeno, serían 8 para el caso del nitrógeno y serían entonces 3 por 8 en el caso del oxígeno. ¿Ya? 24 más 8 son 32, si no me equivoco. 24 más 8, 24 más 8, 32. 32, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos como antecedente de que el nitrógeno está en el grupo 15, tiene 5 electrones de valencia, y el oxígeno tiene 6, ¿ya? Tiene 6. Y porque está en el grupo 16, ¿cierto? Entonces, si tomamos en cuenta esa información, ¿ya? Si tomamos en cuenta esa información, 6 por 3 es 6 electrones del oxígeno, por 3 son 18, más los 5 ¿cómo se llama? Del nitrógeno, nos da un total de 23 electrones. O sea, estoy deficiente en en 9, ¿cierto? Porque yo dije recientemente que deberían ser 8 por 4, 32 electrones. Estamos excluyendo en esta oportunidad el hidrógeno porque el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. Recuerden que el hidrógeno es la regla del dueto. Ya entonces son 9 electrones. ¿Qué es lo que yo debería hacer para poder suplir esta deficiencia de electrones y que entonces todos cumplan con la regla del octeto? Primero, pescar el elemento que tiene menos electrones sin tener en cuenta el hidrógeno, insisto, y ponerlo en la parte central de la estructura de Lewis, para yo poder hacer la estructura de Lewis. Y los otros átomos, entonces, alrededor de este. ¿Ya? ¿Cómo sería? Se los voy a mostrar acá dibujados. El nitrógeno sabíamos que tenía 5 electrones. ¿Ya? Y sabemos que los oxígenos tienen 6 electrones. Pero aquí pasa algo curioso. Fíjense que el nitrógeno ahora tiene 4 electrones más los otros 4 con los que están enlazados del oxígeno. Y entonces se cumple la regla del octeto, porque si yo cada enlace lo cuento como 2 electrones, tengo 8 electrones en el caso del nitrógeno. Lo mismo para el caso del oxígeno. ¿Ya? Por eso yo le decía, de todas estas especies hay que poner el que tenga menos electrones, excluyendo el hidrógeno, en el centro y los más electronegativos, si quieren entenderlos de esa forma, alrededor. Y la forma más gráfica también de poder entender esto es dibujar el previo de esto sin los enlaces con todos los electrones para ir viendo cómo ordenan los electrones de manera tal que ustedes puedan hacer 8 electrones en cada especie que conforma esta molécula. Y en el caso del hidrógeno, un dueto con 2 electrones. ¿Ya? Esa es la estructura de Lewis probable para el caso del ácido nítrico, que es el nombre de la molécula que estamos observando. Ahora, ¿cumple con la regla de octeto? Sí, todas estas especies cumplen entonces con la regla del octeto. La pregunta es,
¿Cuál es la carga formal de cada una de las especies? Y aquí yo tengo entonces que mirar cómo es la carga formal de los 3 oxígenos, del nitrógeno y del hidrógeno. Y el ejercicio que habíamos hecho para aplicar entonces la fórmula in situ, esta fórmula que está acá abajo, si ustedes hacen la fórmula, también es válido, era encerrar, ¿cierto? Encerrar el elemento y contar cuántos electrones tiene, contando el electrón que aparece ahí. Si yo cuento esto, tengo 7 electrones. En el caso de este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. En el caso de este, 6. Y en el caso de este, si yo lo encierro y cuento solamente el del extremo, tengo 1. Y estos son los electrones, ¿ok? Ah, perdónenme. Y me falta este que está acá, que tiene 4. ¿Cómo sería la carga formal de cada una de las especies? Vuelvo de nuevo entonces a contar los electrones. Son 6 electrones. En el caso del oxígeno, el oxígeno está en el grupo 16, que tiene... se me apareció la otra estructura. En el caso del oxígeno, tenemos que tiene 6 electrones. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el oxígeno, voy a escribir con otro color. Ay, señor. Color de la pluma. Lo vamos a escribir con negrito. El oxígeno pertenece al 16. ¿Ya? Recuerden que el segundo numerito en el caso del 16 me dice cuántos electrones. Como esto es igual a esto, entonces su carga formal va a ser 0. Lo mismo para el caso de este. Su carga formal va a ser 0. Aquí tenemos una situación particular. Este oxígeno tiene 7 electrones. Sabemos que es del grupo 16 y que debería tener 6 electrones. Entonces este tiene una carga formal -1. ¿Ya? Si ustedes aplican la fórmula sobre este oxígeno, les va a dar -1. Y en el caso del nitrógeno, el nitrógeno sabemos que es del grupo 15, ¿ya? Que tiene entonces 5 electrones de valencia, pero en este compuesto yo observo solamente 4. Por tanto, la carga formal para este nitrógeno, ¿ya? Va a ser de +1. ¿Ok? Como habíamos visto en la clase, cuando vimos las reglas de las cargas formales deberían tomar los valores más pequeños y deberían ser igual, el total de estas, a la carga total del compuesto. En este caso, el compuesto es neutro, ¿ya? No tiene carga. Por tanto, la suma de las cargas formales debería entonces ser 0. Y eso se cumple. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok, sigamos con el trifluoruro de boro. ¿Ya? Aquí me quedó un poco más arriba, pero ahí hay 2 electrones por si acaso. ¿Ah? La estructura del trifluoruro de boro, la misma historia. Yo cuento cuántos electrones totales debería tener para que esta especie cumpla, que todos sus átomos cumplan con la regla de los octetos, ya que serían 4 por 8, 32 también. Tengo 4 entidades. Y miro entonces cuántos electrones tiene cada especie. En el caso del flúor hay 7, 7 por 3 son 21, y en el caso del boro son 3 electrones, ¿ya? 24. ¿Ya? Yo inicialmente dije 8 por 4, 32, menos 24, tendría entonces una deficiencia de 8 electrones, o sea, justo un octeto. Lo que hay que hacer es la misma mecánica, poner el elemento con menos electrones de valencia en el medio y los más electronegativos en los extremos. Y la forma entonces es muy parecida como lo hicimos acá. ¿Ya?
reordenamos de manera que todos puedan cumplir con su regla del octeto y empezamos a contar los electrones para establecer entonces su carga formal, ¿ya? En el caso de este tenemos 7, en el caso de este tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 2, 4, 6, 7, 8, ¿sí? 8. Y en este caso tenemos 4. Aquí hay un error en este ejercicio. Que el flúor, el flúor debería tener, ese que tiene doble enlace, debería tener un electrón menos. ¿Ya? Debería tener un electrón menos. ¿Por qué? Si yo voy al boro, el boro es del grupo 13. ¿Ya? Debería tener 3 electrones. Entonces la carga formal de este debería ser positiva. Perdón, negativa. No, eso no lo tomen en cuenta. Negativa. Y uno de estos flúor debería tener entonces la carga positiva. Si ustedes cuentan acá, este tiene 7 y es del grupo 7, la carga formal es 0. Este es 7 y tiene 7 electrones, la carga formal es 0. Y este debería tener 6 electrones, no 8, 6, para que tenga una carga positiva. ¿Ya? La suma de las cargas formales debería ser entonces 0. Y ahí entonces el ejercicio debería estar correcto. Ya, disculpen el error, pero eso debería ser de esta forma. A ver si se los muestro. Nosotros lo vimos en la clase, así que en la clase del enlace químico, así que se los voy a mostrar. Rápidamente, ¿dónde está eso? Acá. Ahí está. Les comparto. Están mirando entonces la pantalla, ¿no? Ahí está. Esta es la situación. A mí se me pasó un par de electrones más, pero si ustedes cuentan acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el flúor debería tener entonces 7 electrones. Por tanto, ¿cómo se llama? La configuración o la carga formal de este flúor, que justo ahí no se ve el par electrónico que yo por error coloqué de más, debería ser entonces 6 electrones. Y si como este tiene 7, entonces la carga formal es, perdónenme, es más 1. Entonces más 1 y menos 1 me da 0. Ya, si ustedes esto lo hacen aplicando la fórmula, se van a dar cuenta también que debería dar exactamente lo mismo. Esto se hace para cada elemento, ¿ok? Vamos al último, la estructura del dióxido de nitrógeno, ¿ya? El NO2, que es el nombre que tiene esa molécula, debería ser de esta forma. La misma historia, tengo 3 elementos, los 3 deberían tener 8 electrones para cumplir con su octeto, 3 por 8 son 24, pero si yo cuento cuántos electrones tengo 6 en el caso del oxígeno y 5 en el caso del nitrógeno, eso me da 17 electrones, ¿ya? 17 electrones de 24 que debería tener, ¿cierto? Yo tengo una deficiencia de 7 electrones. Entonces lo que yo tengo que hacer, nuevamente, colocar el elemento menos electronegativo o el que tiene menos electrones en el medio y los más electronegativos en los extremos, ¿ya? La forma más, por decirlo de alguna forma, más aproximada para que todos puedan cumplir con su octeto es la que aparece acá, ¿ya? Si hacemos el mismo ejercicio y calculamos entonces la carga formal de cada una de las especies, ya sabemos que el nitrógeno es positivo, porque si contamos tenemos un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, y el nitrógeno es del grupo 15, que tienen 5 electrones en su capa externa, ¿ya?
Para el caso de este oxígeno, este debería ser negativo, porque tengo 2, 4, 6 y 7. Y el oxígeno es del grupo 16, que en su capa externa tienen 6 electrones. Ups. ¿Ya? Y aquí me volví a equivocar. También sobra un par electrónico. En este, uy, se me fue aquí también me sobra un par electrónico. Sin contar estos de acá, si yo cuento 2 y 2, 4, 5 y 6, la carga formal de este debería ser 0. ¿Ya? Eso es error de escritura solamente, chicos, pero esa es la realidad. Si yo sumo las cargas formales de este elemento, me da un total de 0 porque esta carga se anula con esa carga. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Perfecto. Si no hay dudas, vamos al último ejercicio y ya con esto terminamos para dejar abierta la sesión para consultas, ¿ok? Vamos al... Ah, sí, eso. Antes de subir este material a la plataforma para que ustedes puedan volver a ensayar esto, yo voy a corregir entonces estos errores de tipeo que cometí al momento de generar la estructura. Les voy a borrar entonces esos pares electrónicos para que cuando ejerciten no se equivoquen como me equivoqué yo. ¿Ok? Veamos este último. Este que está acá, porque dice, ¿a qué tipo de fuerzas corresponden las siguientes figuras? Este que está acá, ¿cuál sería? A ver si me pueden responder por las vías que ya conocemos. ¿No? ¿Nadie? Ok. La figura que está ahí corresponde entonces a los puentes de hidrógeno. Recuerden que puentes de hidrógeno se da entre una especie, entre un hidrógeno, ¿cierto? Y una especie más electronegativa que este. Generalmente, ya hay casos en que existen puentes de hidrógeno donde la especie es menos electronegativa que el hidrógeno, ¿ya? Pero eso ya es hilar más fino. Pero en particular tiene que haber un átomo dador que tenga un hidrógeno, en este caso el oxígeno, y un aceptor que reciba esta interacción, que también en este caso puede ser un oxígeno. Estos son los puentes de hidrógenos que se generan en el agua. Después, esta que está acá es una fuerza de dispersión del hondo no dipolo inducido, donde una molécula eventualmente apolar, ¿ya? Frente a algún estímulo porque puede ser externo, se polariza y genera entonces estas densidades de carga positiva y negativa donde se agrupan en función de los polos opuestos. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, etc. Esta que está acá, ¿cuál sería? ¿Alguien si me pudiera responder? Ok, este corresponde a una interacción de ion-dipolo. Tenemos el ion interactuando entonces con una molécula dipolar, en este caso el agua, donde la parte negativa interactúa con el ion positivo y la parte positiva, es decir, los hidrógenos, con el ion negativo. Y la última corresponde entonces a una interacción dipolo-dipolo, donde una molécula dipolar, como puede ser también el agua o alguna otra que ustedes conozcan, se reordena en función de que los polos opuestos se atraigan y generen entonces estas interacciones. ¿Ok? Chicos, dudas, consultas, sugerencias, alguna cosa que quisieran acotar antes de terminar la grabación. ¿No? Ok. Entonces, detenemos la grabación